Hola, me llamo Franco Perrone y aquí les voy a realizar una breve exposición como bonus contributivo sobre el desarrollo del trabajo práctico en la materia, exponiendo lo que sería el trabajo práctico final. Bueno, empezando por el relato inicial, el trayecto de este trabajo comienza con la creación de un relato, el cual yo elijo particularmente una visita a Embalse Río Tercero que tuve hace un año atrás, ¿no? En la que empiezo a contar una anécdota de cómo fui a visitar un hotel en específico de la zona y trato de plasmar mediante el relato y las palabras que utilizo específicamente qué sensaciones y percepciones me dieron a mí puntualmente en base a ese lugar, ¿no? Tratando de hacer un foco en cuanto al fenómeno. En este punto no entiendo bien yo a qué se refiere exactamente con el fenómeno y bueno, y posteriormente tengo que definir en palabras lo que es el concepto compuesto. En una primera instancia realicé una definición no muy específica como concepto compuesto, tratando de describir aquel fenómeno que a mí me surgió de ese lugar, ¿no? Utilizando palabras como lúgubre, reconfortante, siniestro, las cuales son palabras que describen más que dar esa sensación de lo que me generó ese lugar, son adjetivos que describen el lugar en sí y no ese fenómeno el cual quiero transmitir. Habiendo entendido eso un poco más, trato de buscar otras palabras, pero giro en la redundancia de esos adjetivos que califican al lugar y no al fenómeno. Posteriormente me toca hacer una definición más específica en base a una formulación de aquel fenómeno que percibí yo. Esta parte del proceso es muy importante ya que es como una decisión clave, la cual me va a dar el rumbo a seguir, ¿no? A lo largo del trayecto en este trabajo práctico. Esto me tomó o lo dividí yo en dos instancias. La primera consta de la actividad de la selección de un fragmento de ciertas lecturas. Yo elegí un texto de José Luis Pardo, específicamente la página 17, en la que tomo algunas frases específicas, ¿no? Que yo relaciono y me dan a entender el punto de vista de lo que quiera decir. En base a eso, bueno, este texto habla de diferentes percepciones y puntos de vista que las personas tienen sobre un lugar en específico y el modo en cómo ven las cosas, ¿no? Esto me llamó el interés, ya que generalmente la gente entiende una cosa de cierta manera, mientras que alguien quiere transmitirlo de otra forma, ¿no? Habiendo entendido eso, yo formulo en una primera instancia lo que sería espacios olvidados, ¿no? Lo que por consiguiente me llevó a pensar que puede tener una cierta libre interpretación no muy exacta de lo que yo quiero contribuir o transmitir específicamente. Bueno, en esta parte, en lo que yo llamo instancia número 2, ¿no? Que a mí me tomó para terminar de concebir la definición o la formulación de ese fenómeno, acá toca realizar una pieza gráfica, un collage digital. Va, yo utilicé la técnica digital. En este caso, en una primera instancia, yo tomo imágenes que a mí me transmiten las sensaciones de aquel fenómeno que yo percibí. Las clasifico en un collage como si fuesen fotos instantáneas de una cámara analógica y las pongo sobre una superficie aplicando un filtro en blanco y negro, ya que la actividad, bueno, consistía en eso. Y bueno, después trabajando en clase y viendo las correcciones y las aclaraciones y todo lo que se habló, eh, me di cuenta de que me iba mucho a lo literal de lo que transmitían las imágenes. Y era como que era muy tajante en aquello que yo quería transmitir y que por ahí no tenía la imagen muchas posibilidades, las cuales eran las que quería generar. Posteriormente realizo un ajuste partiendo de otro collage digital, pero esta vez tomo imágenes no muy claras, no muy específicas o literales,
de estructuras en ruinas, desoladas, aplicando ciertos efectos y filtros, logro hacer una superposición entre las distintas imágenes, logrando como una simetría, la cual yo creo, por lo menos creí en ese momento, que me genera una forma más, por decirlo de algún modo abstracto, de cómo ver las cosas, lo que da más posibilidades de interpretación, pero refiriéndonos o refiriendo a aquello que quiero transmitir, en este caso el fenómeno que percibí. Bueno, finalmente toca una actividad, ¿no?, que consiste en la selección de fragmentos de ciertas lecturas. Llegando a este punto, hago una relación entre las lecturas tomadas en este trabajo más la realización de la pieza gráfica, el cual, bueno, tomo ciertos párrafos de las lecturas. El primer párrafo es una pieza bastante interesante que me hizo reflexionar acerca de la intención que llevan todos los espacios físicos que hayan sido creados y que tienen como una intención detrás. En el segundo párrafo, o sea, el otro que tomé, es como más llamativo ver cómo se habla de que los espacios son atemporales y cómo las personas van construyendo la idea que tienen acerca de esto. Concluyendo eso y haciendo ciertas relaciones y críticas e interpretaciones, logro definir algo que yo propuse como fenómeno coloso desolado. Prosiguiendo con el desarrollo del trabajo práctico, consta en esta actividad realizar una traducción de la gráfica, este, y hacer una muestra de la resultante en distintas operaciones que se le aplican en la gráfica del primer collage hecho. En un primer punto trabajé una pieza gráfica en la que tomo una parte del collage, el cual le aplico técnicas de simetría y descomposición de la imagen en líneas y puntos, eh, formando la pieza gráfica que se ve en pantalla. En una primera acción lo clasifico en acciones, selecciono, como ya dije, una pieza, el cual le aplico ciertas opacidades y transformaciones en las que la acción 2, por repetición y superposición con distintas opacidades, logro una pieza bastante interesante de simetría en la que finalmente le realizo algunas transformaciones y operaciones que constan en ampliar y repetir y diagramar la composición, siempre pensando y refiriendo acerca del fenómeno que propuse anteriormente. Contemplando las observaciones planteadas en clase, reformulo la propuesta gráfica, realizándola desde cero y aplicando otras técnicas, ya que en una primera instancia la simetría generaba que le quitaba posibilidades de interpretación y que si nos acercamos a las imágenes era como que había más posibilidades en cuanto a la transformación de la gráfica. Este, entonces, bueno, en una acción 1 selecciono y clasifico los elementos del collage. Posteriormente aplico de nuevo repetición, superposición, alterando las opacidades. Y finalmente realizo algunas transformaciones que constan aplicación de color, a diferencia del otro, que fue en blanco y negro, y un estiramiento y un tramado de algunas áreas. Ya llegando al final de las actividades, en la actividad 6, toca hacer una experimentación práctica, ensayando las posibilidades de manifestación del fenómeno con la materialidad, ¿no? Entonces a mí me toca pensar cómo transformar ese fenómeno percibido en algo material. Entonces, bueno, en una primera instancia utilizo técnicas digitales en las cuales pienso en la idea de plasmar un bloque de concreto, relacionando esa idea de bloque de concreto como algo colosal o algo majestuoso, impositivo, que había formulado en una primera instancia, este, realizo ciertas, bueno, transformaciones donde adultero la imagen con algo como que parezca más frío, desolado, desvencijado, en donde, bueno, primero se ve en la secuencia del GIF cómo se va destruyendo un pequeño fragmento y se va agrietando, posteriormente pedazos van cayendo por la acción propia de la gravedad,
¿no? Y finalmente queda como una cicatriz en algo grande, ¿no? Como en algo colosal. Y bueno, y de ahí relaciono lo de coloso desolado con la intención que quise plasmar en el GIF. Después realizo un reajuste final de la experimentación plástica en donde rehice el experimento, pero esta vez dejando de lado las técnicas digitales y enfocándome más de una manera real, material, con materiales reales, este, ya que bueno, con las técnicas digitales como que se pierde más el énfasis de la intención que quiero plasmar en la digitalidad. En este caso busqué un tocho de concreto viejo, el cual puse un ventilador y aplicación en la postproducción de una slow motion, logro ver cómo al principio del GIF pequeños trozos de fragmentos van cayendo en lo que sucede después como una caída de reboque y finalmente queda como una nube de polvo, la cual me da esa sensación de desolado que quiero transmitir, ¿no? Bueno, y a modo de cierre, sobre cómo quedó manifestado el fenómeno en base a lo que formulo, Este, creo que a lo largo de este proceso, en distintos aspectos de la percepción, han sido puestos en práctica y todos me han ido llevando a una aproximación que ha dado como resultado, mediante el lenguaje gráfico, las técnicas de collage, toma de lecturas, las interpretaciones, las observaciones planteadas y todo lo que hemos trabajado, el resultado que a mi parecer creo yo que pude transmitir aquello que yo percibí y sentí como fenómeno. Y bueno, como cierre he aprendido diferentes modos de interpretar las cosas, sobre cómo los espacios tienen un trasfondo más profundo de aquello que percibimos. Y en mi opinión fue una experiencia grata, enriquecedora y bastante gratificante de realizar. Muchas gracias.